desde que tengo memoria, me han descrito como amable y un poco ingenuo. Cuando crecí, esa inocencia fue un faro de mi infancia, un marcado contraste con las complejidades que pronto se desarrollaron. En la escuela primaria, en medio del caos de los juegos en el patio de recreo y la curiosidad infinita, comencé a revivir episodios en los que el mundo que me rodeaba simplemente se desvanecía en la oscuridad. Preocupados, mis padres me llevaron a través de innumerables médicos hasta que un diagnóstico sombrío destruyó nuestro mundo, un defecto cardíaco congénito, un ladrón silencioso que amenaza con privarme de mi futuro. Los médicos fueron directos en sus predicciones, advirtiendo a mis padres y a mí sobre la dura realidad de que la edad adulta podría ser un hito que nunca alcanzaría. Pero en mi diccionario no había la palabra rendirse. Estaba decidido a vivir, a demostrar que mi espíritu no era tan frágil como mi corazón. A los 17 años, en el torbellino de la juventud, encontré el amor en el campo. Su presencia fue un testimonio del hecho de que la vida puede florecer en el suelo más estéril. Nos casamos cuando tenía 19 años y a los 20 llegó una noticia increíble: estaba embarazada. Fue un milagro, eclipsado por las serias advertencias de mis médicos. Insistieron en que mi cuerpo no soportaría la tensión del embarazo. El riesgo era enorme, no solo para mí, sino para la vida que crecía dentro de mí. Nuestro obstetra, con el ceño fruncido, insistió en la interrupción del embarazo, pintando una imagen sombría del posible resultado. Pero, ¿cómo podría, incluso ante la insistencia de mi marido preocupado, pensar en romper con nuestro hijo por nacer? Como se predijo, mi embarazo estuvo plagado de dificultades. Di a luz prematuramente y fue una lucha por la supervivencia, tanto para mí como para mi hijo recién nacido. Milagrosamente, ambos salimos de esta prueba, que es un testimonio de fortaleza y amor. Nuestra pequeña familia se bañó en la felicidad, una felicidad que parecía eterna hasta una noche fatídica. Paul y Edward, nuestro hijo, llegaban tarde a casa de un entrenamiento de fútbol. Puse la mesa, tarareando una melodía popular que había estado girando en mi cabeza todo el día, anticipando ansiosamente nuestra cena familiar. Era viernes y nuestra tradición de juegos de mesa después de la cena era algo que había estado esperando toda la semana. Con cada momento que pasaba, mi ansiedad crecía. No era como ellos. Tan pronto como alcancé el teléfono para llamar, sonó. El nombre de Edward apareció en la pantalla, causando una sonrisa inmediata en mi cara. El corazón se calentó ante la idea de que estaba usando cualquier excusa para llamar. Hola, Edward. ¿Dónde estás? ¿Por qué llegas tarde? Pregunté, tratando de que mi voz sonara a gusto. Mamá, llegó su voz, llena de horror, un marcado contraste con la alegría que había sentido hace apenas unos segundos. La sonrisa desapareció de mi cara cuando me apoyé en el mostrador, sintiendo una repentina oleada de fuerza. Mamá, papá. No se mueve, Edward logró decir, sus palabras me atravesaron como una hoja fría. Mis labios temblaron, apreté los ojos con fuerza, tratando de reunir fuerzas para enfrentar lo que sigue. Deambulé por la cocina, mi corazón latía frenéticamente, mis pensamientos eran como un torbellino de pánico y miedo. Edward, ¿dónde estás? ¿Estás bien? El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido que ninguna madre querría escuchar. El llanto de mi bebé, Edward, llenó el aire, pero no fue el llanto de un bebé debido a una falla en el juguete o debido a un corte en la rodilla. Fue un llanto de pura desesperación, y a través de sus sollozos pudo decir, nos estrellamos. En ese momento sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El teléfono en mi mano era mi línea de vida, tan apretada que temía que se rompiera. Edward, dime dónde estás. Me voy, dijo con una determinación que no sentía, mi voz apenas ocultaba el horror que amenazaba con consumirme. Al darme cuenta de la gravedad de la situación, tomé la decisión desgarradora de colgar el teléfono y llamar a la policía, a pesar del hecho de que cada célula de mi ser quería mantener la línea abierta con mi hijo. Con el corazón pesado y las manos temblorosas, consolé a Edward que todo estaría bien,
luego llamé al 911. La policía me dijo que ya se dirigían a la escena. Una vez que supe el lugar del accidente, no dudé. Me liberé, movida por el instinto de una madre que quería proteger a su hijo a toda costa. Al llegar al lugar, vi a mi hijo en la ambulancia. Una ola de alivio me lavó momentáneamente antes de ser reemplazada por una nueva oleada de pánico. ¿Dónde está mi marido? ¿Qué pasó? El policía explicó los detalles sombríos. Un camión cortó su auto y mi esposo, en un intento desesperado por evitar una colisión, se estrelló contra él a alta velocidad. El impacto cayó justo en la parte delantera del auto donde estaba mi esposo. Edward, afortunadamente, estaba a salvo en el asiento trasero, en el asiento del automóvil para niños, ileso. Mi esposo, sin embargo, murió en el acto. Al escuchar estas palabras, sentí que mi corazón se rompía en 1.000.000 de fragmentos. Después de todo lo que pasó, sabía que tenía que ser fuerte por Edward. Él fue la razón por la que luché tan duro para que viniera a este mundo, y ahora, más que nunca, estaba decidida a hacer feliz su vida. Al convertirme en madre y padre de Edward, me di por completo para llenar el vacío dejado por mi esposo. Asistí a todos los partidos de fútbol, trabajé duro por las noches y perfeccioné mis habilidades como diseñadora publicitaria. Durante la licencia de maternidad, tomé cursos para mejorar mi habilidad, ganando rápidamente una reputación entre los clientes debido a mi talento. Vivir sin un ser querido fue difícil, todos los días recordaba la pérdida que sufrimos. A menudo pensaba en Paul, preguntándome cómo podría continuar la vida sin él. Pero por el bien de Edward, encontré la fuerza para seguir adelante, decidiendo construir una vida llena de amor, seguridad y felicidad para ambos. Una parte de mi corazón fue arrancada y enterrada junto con Paul, dejando una cicatriz incurable. Pero la vida continuó, y aprendí a vivir con este vacío. Cuando Edward tenía 13 años, Ron entró en mi vida. Ron era el epítome de la belleza en su uniforme militar. Llegó a nuestra ciudad desde un pueblo lejano para estudiar en una escuela militar y se quedó aquí trabajando como oficial. Nos conocimos gracias a amigos en común que estaban seguros de que encajábamos bien. A primera vista, Ron se enamoró de mi modestia y amabilidad, pero yo, herida por la pérdida de Paul, no estaba lista para abrir mi corazón. Mi noviazgo me encontró con resistencia hasta que una de mis amigas me hizo pensar seriamente en mi futuro. ¿Qué te pasa, Marceline? Renuncias a un hombre que puede hacerte feliz. Ron es una oportunidad para comenzar de nuevo, no lo rechaces solo porque tengas miedo. Me impresionaron sus palabras y comencé a pensar en el hecho de que Edward realmente necesitaba un hombre de autoridad en la vida, especialmente teniendo en cuenta su interés en una carrera militar. Ron podría ser un modelo y un apoyo para él. Así que, después de pensarlo mucho, acepté salir con Ron en una cita. Una cita llevó a otra, y pronto vi en Ron no solo a un hombre guapo, sino también a un alma amable y abierta. Ron me habló de su pueblo, de las dificultades que enfrentaba y de su miedo a repetir el camino de su padre, que sufría de alcoholismo. Estas revelaciones solo nos acercaron unos a otros. Ron rápidamente encontró un terreno común con Edward. Pasaron tiempo juntos yendo a la naturaleza, al cine y a los partidos de fútbol. Ese acercamiento fue clave en mi decisión de darle una oportunidad a Ron. Mis sentimientos por Ron eran diferentes, no tan profundos y abrumadores como los de Paul, pero eran reales. Ron, a su vez, estaba locamente enamorado de mí. Hizo todo lo posible para ganar mi corazón, me bañó con flores, cantó canciones debajo de mi ventana, incluso pintó mi nombre en la acera para que pudiera ver sus obras con los primeros rayos de la mañana. Este nuevo capítulo de mi vida no fue fácil, pero brindó esperanza de curación y un nuevo comienzo que nunca imaginé que podría encontrar después de perder a Paul. Un año después de conocernos, la vida le dio a Ron un nuevo giro, fue trasladado a un nuevo lugar de trabajo. Sin la menor vacilación, se arrodilló frente a mí e hizo una oferta que hizo que mi corazón latiera más rápido. Marceline, quiero llevarte a Edward y a ti conmigo.
No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo, mirándome directamente a los ojos. Al darme cuenta de que esta decisión no solo afectaría mi vida, sino también la de Edward, busqué el consejo de mi hijo. Mudarse y una nueva escuela es una gran prueba para cualquier adolescente, pero Edward, mostrando una madurez increíble, me abrazó y me dijo con confianza, por supuesto, mamá. Di que sí. Ron te aprecia, y a mí también me gusta. Quiero que seas feliz. Antes de responder a Ron, decidí hablar abiertamente sobre lo que había estado en mi corazón durante mucho tiempo. Mis palabras fueron sobre mis miedos y limitaciones, un primer embarazo difícil, el riesgo para la vida que representaba y la prohibición médica de futuros nacimientos. Ron no dudó en besarme las manos y dijo con confianza, tenemos a Edward. Voy a tener un heredero. Confía en mí, todo va a estar bien. Sus palabras y su confianza me derritieron el corazón y acepté. El traslado al nuevo lugar de servicio de Ron trajo consigo nuevos desafíos. Ron comenzó a beber alcohol con sus colegas militares más a menudo, regresando a casa en estado de ebriedad. Cada vez que me traía flores con la esperanza de evitar reproches y cada vez encontraba nuevas excusas para su comportamiento. Esta variable en el personaje de Ron fue una prueba difícil para mí. Esperaba poder superar estas dificultades juntos, manteniendo nuestra familia y el amor que parecía irrompible. Pero era inevitable enfrentar la realidad de su adicción, que comenzaba a ejercer una presión cada vez mayor sobre nuestra vida familiar. Con cada día que pasé con Ron, me di cuenta de lo estresante que era su servicio. Traté de no molestarlo debido a sus raras bebidas con colegas, porque en casa era un esposo y padre perfectos. Sin embargo, cuando Edward tenía 15 años, noté lo mucho que comenzó a parecerse a Ron, lo que solo fortaleció a nuestra familia. Todo cambió después de una noche en el círculo de colegas de Ron, donde una de las esposas de los colegas bromeó inadvertidamente sobre el parecido de Edward no con Ron, sino con alguien de las estrellas de Hollywood. Este comentario pareció abrir una vieja herida en el corazón de Ron. Después de esa noche, Ron se volvió diferente. Pensó que estaba criando al hijo de otra persona y que él mismo no tenía hijos propios. Estos pensamientos han llevado a frecuentes discusiones entre nosotros. Ron me reprochó que no quisiera tener un hijo con él y me instó apasionadamente a reconsiderar mi decisión. ¿No me amas? ¿Valoras más la memoria de tu marido muerto que nuestra relación?, me preguntó desesperado. Traté de explicarle a Ron que mi embarazo anterior era extremadamente difícil y peligroso para mi salud. Le recordé mi advertencia y cómo los médicos me recomendaron encarecidamente que no volviera a quedar embarazada. Pero Ron estaba convencido de que nuestra familia necesitaba otro hijo para experimentar la plenitud de la felicidad. Después de muchos meses de discusiones y persuasión, finalmente me rendí. Cuando quedé embarazada, fui al médico por temor a lo peor. Sin embargo, para mi sorpresa y alivio, el embarazo transcurrió sin problemas, sin complicaciones o incluso síntomas comunes, como náuseas matutinas o hinchazón. Para el 9º mes, estaba completamente calmada y ansiosa por conocer a nuestra hija. Esta experiencia no solo fortaleció a nuestra familia, sino que también me mostró que incluso las pruebas más difíciles se pueden superar juntas si hay amor y apoyo. Sin embargo, como se ha dicho, el camino fácil a veces conduce al abismo y el camino a través de las espinas puede conducir a las estrellas. Marceline, desafortunadamente, no sobrevivió al parto. Las complicaciones eran demasiado graves y los médicos, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron salvarla. Pero el niño sobrevivió. Era una niña pequeña, frágil y delicada como una mariposa. Marceline le dio el nombre de Lucy antes de morir. Para Lucy, el comienzo de la vida fue trágico, perdiendo no solo a su madre, sino también a su padre. Ron, devastado por la muerte de Marceline, comenzó a buscar a los responsables de su muerte. En el fondo sabía que él mismo estaba involucrado en esta tragedia, pero no podía admitirlo. Al principio culpó a los médicos, exigiendo juicio, pero cuando quedó claro que no había errores médicos,
transfirió su enojo a su hija recién nacida, culpándola por la muerte de Marceline. En ese momento, Edward, después de terminar su primer año de escuela militar, regresó a casa para el funeral de su madre. Fue él quien se ocupó de la pequeña Lucy, porque Ron parecía haberse olvidado de su existencia, ahogándose en una montaña alcohólica. Edward, a pesar de su propio dolor, trató de entender a su padrastro y no lo juzgó por no ayudar con el cuidado de Lucy. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el problema era mucho más profundo de lo que había imaginado. Una noche, mientras había un silencio sofocante en el apartamento y Ron estaba de nuevo en su soledad alcohólica, Edward escuchó el llanto de Lucy. El joven se levantó de inmediato para consolar a su hermana, llevando su cuna a su habitación para estar a su lado. Pero las palabras de Ron, que sonaron en silencio, lo detuvieron en el acto. Dicho con voz ronca, las palabras "me gustaría que este bebé nunca naciera. Ya sabes, estoy pensando en entregarla a un refugio", sonó como una sentencia. Edward se dio la vuelta sin creer en sus oídos. En ese momento, se dio cuenta de que la responsabilidad de la pequeña Lucy estaba completamente sobre sus hombros. No podía permitir que su hermana terminara en un refugio y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerla y asegurarle un futuro digno, a pesar de las difíciles circunstancias en las que se encontraban. Siempre he creído que la vida nos pone a prueba para que podamos crecer, ser más fuertes. Pero esa noche lo cambió todo. De pie junto a la mesa de la cocina, aparté el plato de comida sin sentir el menor apetito por él. En cambio, tomé un trozo de limón, lo olí disgustado antes de meterme en la boca, tratando de distraerme de la amargura que sentía por dentro. Todo me recordaba la tragedia que destrozó a nuestra familia. Mi hermana menor, Lucy, era el único rayo de luz en esta oscuridad, pero incluso mirarla era doloroso. Me pareció que ella recordaba la gran pérdida que todos sufrimos. «Nadie la necesita», dijo Ron, nuestro padrastro, pero sabía que no lo era. La necesitaba. Afirmó que Lucy era todo lo que quedaba de mi madre, y no podía discutir con eso. Sus palabras, llenas de ira y acusaciones, se reflejaron en las paredes de nuestra casa, llenándola de una atmósfera pesada. Cuando Ron, con los ojos rojos y turbios del alcohol, comenzó a gritar acusaciones contra Lucy, mi corazón se congeló. «Ella mató a tu madre», gritó, golpeando su puño en la mesa. «Pero, ¿cómo se puede culpar a un bebé por esto?». Ron afirmó que le exigía a mi madre un bebé, pero eso estaba lejos de ser cierto. En sus ojos, yo era culpable de todo. Tratando de levantarme y enfrentarme a él, sentí que la ira y la frustración se apoderaban de mí, pero mi cuerpo me traicionó y volví a caer en la silla. En ese momento oí llorar a Lucy. Ella me llamó a mí, a su hermano, sin saber otro consuelo. Corriendo hacia ella, la tomé en mis brazos, tratando de consolarla. «Nadie puede hacerte daño», susurré, tratando de tranquilizarla a ella y a mí misma. Esa noche fue un punto de inflexión en mi vida. Decidí tomar una licencia académica de la escuela militar para cuidar a Lucy. Esperaba que Ron cambiara con el tiempo, pero parece que estaba equivocado. Mis pensamientos volvían constantemente a mi madre. No podía entender por qué nadie me había dado tiempo para llorar. Ron seguía bebiendo y haciendo escenas, y cada vez que llegaba a casa me recordaba mi culpa, dejándonos a Lucy y a mí en una lucha por sobrevivir. Este periodo de mi vida estaba lleno de dolor y pruebas, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte por Lucy. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, manteniendo en mi corazón el amor por mi hermana y el recuerdo de mi madre. Mi vida ha pasado a una nueva e inesperada etapa desde el momento en que me di cuenta de que era imposible seguir dependiendo de mi padrastro, Ron. Su negativa a pagar a la niñera y mi falta de fondos propios me hicieron renunciar al sueño de regresar a la escuela militar y convertirme en soldado. En cambio, comencé a buscar formas de ganar dinero sin salir de casa para cuidar a mi hermana menor, Lucy. La respuesta fue inesperada. Todo comenzó con un mensaje que llegó a mi difunta madre de uno de sus viejos clientes. Al principio lo leí sin mucho interés,
pero cuando vi la oferta de una buena tarifa por una serie de carteles publicitarios, mi actitud cambió. Estaba a punto de enviar una respuesta cáustica sobre la muerte de mi madre, pero me detuve, congelándome con el dedo en el botón de envío. Después de releer la tarea técnica y ver el monto de la tarifa, me di cuenta de que esta es mi oportunidad de cambiar nuestras vidas. Al mirar a Lucy, que estaba sentada en el piso jugando con juguetes, sentí que algo estaba cambiando dentro de mí. Su vestido descolorido me recordó nuestra difícil situación. Su padrastro, Ron, siempre se negó a ayudar, criticando y culpando a Lucy por todos los problemas familiares. «Deshazte de esta chica atrasada de mi casa», gritó, considerando que la causa de la muerte de su madre debido a una caída accidental. Esas palabras llenas de odio y malentendidos resonaron en mi cabeza. Pero ahora me he dado cuenta de que puedo hacer una diferencia. Borré mi respuesta original y escribí una nueva, aceptando el trabajo. Desde ese día, decidí usar cada minuto libre para trabajar y aprender, aprovechando el talento artístico que se decía que había heredado de mi madre. En la escuela siempre me dijeron que era bueno pintando y ahora se ha convertido en mi salvación. Me sumergí en el trabajo de cabeza, creando carteles que esperaba que me ayudaran a asegurar a Lucy y darle la vida que se merece, sin el miedo y la humillación que Ron traía. Estaba decidido a hacer todo lo posible para protegerla y asegurarnos el futuro que ambos habíamos soñado. Mi vida cambió drásticamente el día en que tomé la tableta gráfica de mi madre por primera vez. Nunca antes le había prestado mucha atención, pero en ese momento, consciente de nuestra extrema necesidad y falta de otras opciones, decidí arriesgarme. Al comenzar a aprender los programas y los fundamentos del diseño, me di cuenta de que era una oportunidad para cambiar nuestras vidas. Al enviar el trabajo al cliente, sentí tanta tensión y emoción como si realmente hubiera corrido una maratón. Todo el día esperando una respuesta fue un verdadero desafío para mí. Por la noche, ya estaba desesperado, seguro del fracaso, porque como puedo, autodidacta, compararme con la habilidad de mi madre, la profesional de mi negocio. Pero cuando, mientras entretenía a Lucy, hacía un avión con una cuchara y emitía los sonidos apropiados, vi la respuesta, mi corazón se aceleró de alegría. Todo está bien, lo enviamos a la impresión, donde transferimos el dinero. Estas palabras fueron para mí el comienzo de una nueva era. La risa de Lucy, que se contagió de mi alegría sin saber su verdadera causa, llenó la habitación de calidez y luz. En ese momento, abrazándola y borrando las marcas de la cena de su cara, sentí que finalmente podía respirar libremente. Todo va a estar bien, Lucy, le prometí, y esa promesa se convirtió en mi objetivo. Mantuve mi palabra. Tomando más y más tareas, trabajé en proyectos de diseño en mi tiempo libre. Cada proyecto completado me acercaba a mi sueño de ser independiente y asegurar un futuro digno para mí y para Lucy. Desarrollé constantemente mis habilidades y seguí las nuevas tendencias en el mundo del diseño gráfico. Por supuesto, también hubo dificultades, clientes complicados, tarifas impagadas, lo que me llevó a introducir un sistema de prepago. A pesar de los reproches de Ron, nunca le conté mis ingresos, ahorrando cada centavo para el día en que podamos salir de su casa. Y ese día ha llegado. Después de haber ahorrado lo suficiente y haber logrado la estabilidad en el trabajo, fui a la corte por la custodia de Lucy. Estaba listo para una nueva vida en la que ambos estaríamos libres del pasado y podríamos construir el futuro que soñábamos. Cuando asumí la responsabilidad de Lucy, no imaginé que esto sería solo el comienzo de nuestra historia juntos. Ron, su padre, no se resistió a mi decisión de asumir la custodia, porque Lucy nunca fue importante para él. Pero para mí se ha convertido en el mundo entero. A los 2 años y medio, Lucy comenzó a llamarme hermano y papá. Ella no conocía a otro padre, y su curiosidad por el mundo que lo rodeaba era ilimitada. Ella me hizo millones de preguntas sobre todo en el mundo, y traté de responder a cada una de ellas con paciencia y amor. Una noche, mientras acostaba a Lucy, me pidió que le contara un cuento de hadas.
Incapaz de recordar las tramas de las historias clásicas de Cenicienta o El gato con botas, comencé a componer mis propias historias de princesas, caballeros y dragones. En medio de una de esas historias, Lucy me preguntó quién era ese elfo que se parecía a ella. Después de sorprenderme, le prometí que si se dormía, dibujaría este elfo para ella por la mañana. A la mañana siguiente, manteniendo mi promesa, le pinté un elfo con orejas afiladas y cabello gris, luego un dragón y una princesa con un vestido de baile. Cuando Lucy comenzó a temer la oscuridad, le conté la historia de las hadas que viven en pequeñas estrellas y ella me pidió que las dibujara. Ellos saben cómo me veo, pero no sé cómo son, exclamó. Así que empecé a crear ilustraciones para mis cuentos de hadas para consolar y entretener a mi hermana. En nuestra biblioteca hay libros escritos por mí. Cuando uno de mis amigos vio estos libros, se ofreció a publicarlos en línea. Lo dudé, pero decidí intentarlo. Para mi sorpresa, su popularidad resultó ser una locura. Yo, un diseñador publicitario de profesión, de repente me encontré en un nuevo papel, autor de libros para niños. Mis historias, llenas de calidez y amabilidad que originalmente creé para Lucy, ahora han inspirado y deleitado a los niños de todo el mundo. La fama que nos tocó a Lucy y a mí fue inesperada y, a veces, demasiado ruidosa para nuestras vidas tranquilas. La historia de un hermano que cuida de su hermana pequeña con todo su corazón y crea mundos mágicos para ella en los cuentos de hadas ha provocado una ola de admiración. Siempre me sentí incómodo bajo tanta atención. Pero un día, esa atención llevó a nada realmente maravilloso. Un día, Maggie, una joven con una sonrisa incómoda y emoción en los ojos, vino a nuestra casa. Ella era una estudiante que estaba haciendo una pasantía en un periódico y se le asignó la tarea de entrevistar a alguien admirable. Maggie me eligió porque siguió mi cuenta de redes sociales y compró mis libros. Su solicitud de firmarlos me hizo sonreír. En el momento en que me preguntó acerca de los hermanos, su pregunta y su mirada astuta causaron una sensación cálida en mí. Su torpe coqueteo y su confesión sobre el miedo a la oscuridad me hicieron reír, pero al mismo tiempo vi en ella la pureza y la inocencia que me conmovieron. Maggie era inusualmente torpe en sus intentos de coquetear, y eso le agregaba encanto. Su intento de usar el consejo de una revista para mujeres la hizo enrojecerse hasta las raíces de su cabello, pero eso solo aumentó mi deseo de conocerla mejor. Su sinceridad y apertura me impresionaron, y no pude evitar sonreír en respuesta a sus esfuerzos por impresionar. 2 años después de esa visita, Maggie se convirtió en mi prometida y luego en mi esposa. Lucy, que para entonces ya no era solo una hermana menor, sino un miembro de nuestra pequeña pero fuerte familia, creció como una niña feliz. Ella nunca conoció el dolor, a pesar de la ausencia de sus padres, porque traté de reemplazarlos a todos. Sacrifiqué mucho por su sonrisa, creyendo que la sonrisa de un niño valía todos los tesoros de este mundo. Y al final, el destino realmente me recompensó, otorgando no solo la felicidad de Lucy, sino también el amor de Maggie, que se ha convertido en una parte inseparable de nuestras vidas.